Bienvenidos estudiantes a otro tutorial de su módulo del proceso de graduación. Hoy vamos a ver marcos de referencia que fortalecen el buen gobierno corporativo y que como buen gobierno corporativo deben ser integrados en el hacer para la prevención de riesgos y la robustez de un sistema de control interno, que es lo que hemos estado conversando en los tutoriales anteriores. Uno de los principales marcos de referencia es el Marco Integrado de Control Interno o COSO. COSO es originado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, denominado COSO, que es una iniciativa de los sectores privados para lo que es el liderazgo de pensamiento en marcos que fortalecen gestión de riesgos, control interno y prevención de fraudes. Tres aspectos críticos y de alto impacto en cualquier empresa y por parte son aristas que deben de estar en agenda de todo buen gobierno corporativo. Marco Integrado de Control Interno COSO está conformado por los siguientes componentes que están establecidos en el recuadro que vemos acá. Tiene 5 componentes que van ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Dentro de los componentes adicional tiene la estructura de la entidad. Veámoslo aquí en los diferentes niveles de una empresa, de acuerdo a qué tan plana o compleja esta es. Pero se dividen en 4 niveles, estructurada una entidad. A nivel temas de aspecto institucional o transversales, temas por división o líneas, digamos, de negocio, temas por unidades operativas o gerencias, si lo quieren ver así de acuerdo a cómo están estructurados ustedes, y temas por unidades o áreas funcionales. Y los objetivos son 3 de lo que es el marco integrado. Objetivos operacionales, de informe y de cumplimiento. La autogestión, la autorregulación y el autocontrol, que es lo que hemos estado viendo en tutoriales previos. Este marco integrado lo que busca dar es un enfoque integral de herramientas y componentes que fortalecen de una forma efectiva el sistema de control interno. ¿Pero en pro de qué? En pro de la mejora continua. Y con un énfasis al control de los riesgos. Recuerden que riesgo, por definición de la ISO 31000, es la incertidumbre en el logro de los objetivos. Y recordemos también nuevamente que control interno es dar una seguridad razonable al logro de los objetivos. En dicho sentido, control interno y riesgos están íntimamente relacionados para que una empresa logre esas metas, planes y estrategias que alimentan a los objetivos estratégicos planteados y por ende, si se recuerdan en los peldaños de la creación de valor, logremos la sostenibilidad empresarial a largo plazo. Profundizando un poco en la parte de lo que es los componentes, vamos a tocar cada uno de ellos de una forma conceptual. Y luego en el material que está compartido van a poder ustedes visualizar algunos ejemplos de cada uno de los componentes del marco integrado de control interno. El primer componente es el ambiente de control. ¿A qué nos referimos con el ambiente de control? Si ustedes ven, el ambiente de control lo da la cultura, ¿sí? Esa es la base del ambiente de control. Si ven a su mano derecha en el slide, tenemos cómo estamos estructurados organizacionalmente, qué políticas administrativas tenemos, cuál es la ética institucional, los valores, la filosofía administrativa. Para hablar de ambiente de control en una empresa, estos componentes que ustedes ven acá son parte de los instrumentos que un buen gobierno corporativo debe establecer. Este es el ambiente de control. En mi decir práctico y expertise, yo le llamo al ambiente de control, que si bien puede estar documentado en estos instrumentos que les digo, normativos internos, es el aire que se respira en una empresa. Cómo se viven los valores, cómo se vive la ética, cómo se manejan conflictos de interés, cómo se maneja la comunicación, cuál es ese carisma y filosofía empresarial que se hace día a día en cada una de las funciones, cómo se ejerce liderazgo, la autoridad, el trabajo en equipo, todos esos aspectos que es parte de la cultura, del hacer y del comportamiento y que es lo que se respira en el día a día en una empresa, ese es el ambiente de control. Por ende, una empresa debe de
establecer un ambiente propicio al control interno, que potencie el logro de los objetivos estratégicos. El siguiente componente es la evaluación del riesgo. Una vez sentadas las bases de un ambiente de control propicio para la prevención de riesgos y propicio para el control interno, que vaya a potenciar ese logro de los objetivos, entramos a la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos es preservar la capacidad como organización de lograr los objetivos. Recordemos nuevamente, riesgo es la incertidumbre al objetivo y por ende tenemos que tener identificados todos los riesgos que nos podrían llevar a no lograr esas metas y objetivos, que nos aseguren entonces o minimicen el impacto o bien los mitigamos y controlamos. El tercer componente del marco integrado son las actividades de control. Aquí estamos hablando de políticas y procedimientos que se definan con relación a manejar los riesgos. Recuérdense que identificamos los riesgos, los evaluamos, son del conocimiento y se plantean estrategias mitigantes que pueden ser correctivas, detectivas, preventivas. Y aquí en las actividades de control es cómo manejamos ya los riesgos en el día a día. Los riesgos son dinámicos, son integrados a cualquiera de las funciones y están en constante evolución de cara a lo que nos puede impactar. Recuerden que los riesgos son dinámicos y en constante cambio y evolución. Tenemos que estar viendo hacia afuera como viendo hacia adentro. Hacia afuera los factores que nos amenazan, hacia adentro los factores internos que nos podrían vulnerar. Les he compartido un informe del Global Risk Management, donde podrán ver cómo han venido evolucionando las diferentes categorizaciones de los riesgos principales, es decir, las amenazas que están latentes allá afuera para cualquiera de las empresas. El cuarto componente del marco integrado es la información y comunicación. Ya estuvimos diciendo cuando hablamos del sistema de líneas de defensa que una de las formas más efectivas para lograr el control interno y a través de ese sistema es el flujo periódico, recurrente, regular de información entre los diferentes órganos. Información positiva que busca la mejora y el logro de los objetivos. La información y comunicación nos va a garantizar en realidad que además de que generemos información que sea íntegra, esté disponible y sea manejada adecuadamente de acuerdo a su nivel de confidencialidad, nos va a permitir contar con información oportuna y veraz en tiempo para la toma de decisiones. Tomar decisiones en el ámbito empresarial es uno de los principales roles de los órganos de gobierno corporativo y por ende se tienen que informar oportunamente. Podemos perder un negocio, tener pérdidas sustanciales si las decisiones son diluidas o dilatadas y no se toman. Y ya no digamos si tomamos decisiones basadas en información limitada, inconsistente e incompleta. Este tema de información y comunicación y dado las nuevas tecnologías de comunicación que nos ponen plataformas y medios innovadores y totalmente digitales para el manejo, también nos abren otro tipo de riesgos y debemos de estar adecuadamente adaptados mitigando estos riesgos para evitar que información confidencial y estratégica salga de las manos de la empresa o caiga en manos de personas que podrían utilizarla para otros fines. Ya no digamos si la información que poseemos y administramos no es nuestra, como datos de clientes, datos personales del cliente que podrían ponerlos en riesgo, datos personales de algún otro stakeholder o parte interesada con la que trabajemos, cuentas, valores, saldos, montos. El manejo de la información y comunicación tiene entonces tres aristas. Cómo se genera y en esa generación asegurar su integridad, disponibilidad y manejo de la confidencialidad. Cómo se utiliza para la toma de decisiones y cómo se controla, custodia y protege. La información es un activo de alto valor para cualquier empresa y por ende para potenciar el logro de los objetivos institucionales. Y finalmente el último componente del marco integrado, que son las actividades de supervisión. Las actividades de supervisión nos permitirán verificar el desempeño de cada uno de estos 5 componentes. Es más, la auditoría interna, si ustedes la vieron en el modelo de 3 líneas de defensa, la auditoría interna supervisa o verifica incluso a las unidades de segunda línea, como las unidades de riesgo, las unidades de cumplimiento, la unidad de calidad, asegurando que esas segundas líneas que monitorean, evalúan, supervisan periódicamente, lo hagan de acuerdo a la necesidad y el sistema establecido por el gobierno corporativo.
Entonces, las actividades de supervisión nacen desde la autoevaluación, que la ejerce la primera línea de defensa, todo el sistema y método de las segundas líneas de defensa y la misma auditoría interna. Aquí es donde incluso entra la auditoría externa, para evaluar de forma sistémica las tres líneas de defensa. Y en extremo, la cuarta línea de defensa con el órgano de supervisión, que podría ser, de acuerdo al sector en que está nuestra empresa, diferentes órganos como la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, Ministerio de Hacienda u otros, la misma Superintendencia del Sistema Financiero o del Sistema de Valores, si hablamos ya específicamente de estos sistemas, entre otros. Y finalmente tenemos la nueva versión 2017 del Marco Integrado de COSO. Hoy se llama COSO RM. Busca fortalecer lo que es la gestión de los riesgos para la creación de valor, que va a ser un aporte estratégico para el buen gobierno corporativo. El principal enfoque de este marco integrado COSO RM es alinear la gestión de riesgos en todas y cada una de las estrategias que se definen en el gobierno corporativo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear valor. En ese sentido, está compuesto como marco por misión, visión y valores, que son los que establecen el propósito y por ende la propuesta que se persigue. Luego, la estrategia, los objetivos, el negocio y el desempeño con la finalidad de minimizar los riesgos estratégicos, si lo podemos ver así. Y finalmente se cierra con la parte estratégica de mejora y desempeño, que el objetivo es generar siempre la mejora continua. En este marco integrado de control interno COSO-RM, el gobierno corporativo lo que debe de entender, y dentro de este proceso de creación de valor, es que todos los elementos son inseparables para poder generar el valor organizacional. ¿Y cuáles son los elementos de este flujo del proceso? La misión, visión y valores, que hablamos aquí del propósito organizacional. La estrategia o planificación estratégica, traducida hasta la formulación de los objetivos del negocio. Esto se vuelve altamente crítico porque es la brújula que orientará el hacer de la empresa. Luego, la parte de implementación y desempeño. Y aquí ya estamos tocando a la gestión empresarial, es decir, a la alta gerencia con todas las líneas hacia abajo de cada uno de los puestos organizacionales de la empresa que van a actuar en el hacer de las estrategias y las van a traducir a acciones para el logro de los objetivos. Y finalmente, la mejora de valor, que es el entregable final. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde están riesgos acá? ¿Dónde están las unidades de control? Eso es inherente en este proceso. Cada uno de los 4 procesos primarios que generan la mejora de valor y por ende la mejora continua llevan implícito y adherido la gestión de riesgos. ¿Cómo lo integra? Lo integran 5 componentes y 20 principios. Vamos a verlo de forma general y tienen un paper compartido en el aula virtual donde pueden ampliar cada uno de ellos. Los componentes son gobierno y cultura. Aquí recordemos nuevamente que en el COSO anterior, ambiente de control, básicamente tocaba la parte de cultura traducida con instrumentos de gobierno corporativo como código de ética, código de gobierno, manual de organización, manual de funciones, políticas primarias como la de conflictos de interés, partes interesadas, contratación, reclutamiento, selección, códigos y normas de conducta. Luego tenemos la estrategia y establecimiento de objetivos. Aquí sí, este modelo retoma de una forma estratégica esa planificación que se hace en el contexto del negocio y en línea del propósito, de forma que se formulen claramente objetivos estratégicos y del negocio y por ende, ya en la parte del desempeño, si ustedes ven, aquí el factor es la gestión de riesgos, que era aquella evaluación y gestión de riesgos en el curso anterior, donde va desde la identificación, evaluación, priorización de los riesgos, la respuesta al riesgo y el desarrollo del portafolio, hablando acá del hacer que vamos a tener en los modelos de negocio operativos. Luego tenemos la evaluación y revisión y finalmente la información, comunicación y reporte, que aquí es donde cerramos el ciclo con la finalidad de aplicar la mejora continua y retroalimentar al gobierno corporativo y a la cultura y a la estrategia para mantener la sostenibilidad empresarial.